Bienvenidos a este nuevo programa en el cual, por parte del grupo de seminario de autor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia, el cual hablará del autor Yasunari Kawabata, premio Nobel y, de hecho, primer premio Nobel del país japonés. Y para ello nos encontramos aquí reunidos el compañero Luigi Sebastián Rivera Guerrero, Buenas Sara noches. Lisset Sarache Ortiz y quien les habla, Brian Steven Restrepo Guerrero. En dicho sentido, lo que, lo que, la forma en la que iniciaremos este podcast será hablando de esos primeros 10 años de infancia de Yasunari, y para ello hablaremos tanto del contexto histórico como de la biografía de este autor durante esta infancia tan fuerte, tan peculiar, que podemos evidenciar en un novel literario japonés, Yasunari Kawabata. Entonces, sin más, comencemos. Entonces, compañera Sara, cuéntanos, ¿cómo era el contexto histórico de Japón entre esos primeros años de infancia de Yasunari Kawabata? Bueno, muchas gracias. Primeramente, buenas noches para todos. Estamos reunidos para hablar de este Nobel de Literatura. Y bueno, en esta época estamos hablando de la era Meiji en Japón, que transcurre desde 1868 hasta 1912. Se presenta un proceso de industrialización donde hay una coacción extranjera para que Japón se abra a las otras naciones. Es decir, tenemos una Japón que es bastante restrictiva, una Japón que no quiere abrirse al extranjero y se ve presionada económicamente por parte de las potencias como Inglaterra y otros países para que se abra. Entonces empieza un proceso de industrialización, empieza un proceso en el cual se cae el shogunato, que es como esas casas poderosas que habían, y empieza una restauración Meiji con procesos nuevos. Entonces llegan misioneros cristianos a Japón. Osaka se vuelve uno de los principales puntos de comercio en el país y encontramos ese proceso en el que Japón se empieza a occidentalizar. Esto va a ser muy importante para Kawabata, ya que él es uno de esos autores que cuestiona la occidentalización de Japón, los procesos de industrialización y de modernización de Japón. Entonces, obviamente es muy importante hablar de esta era Meiji y de cómo se da esa ruptura entre una Japón completamente cerrada en sí misma a una Japón que es mucho más abierta internacionalmente. Ahora, algo también muy importante a la hora de hablar de la biografía de este autor es conocer los conflictos internacionales que se estaban dando en ese momento y en los que se veía envuelto Japón, ya que en este periodo se dieron bastantes guerras que son muy importantes a la hora de hablarlo. Unos años antes de que naciera nuestro autor, ocurrió la guerra sino-japonesa. En esta guerra vemos cómo Japón estaba creciendo demasiado económicamente y la dinastía Qing de China se ve como amenazada por Japón, ya que empieza a tener demasiado poder. ¿Sí? Así que se da un conflicto entre Japón y China para ver quién iba a poseer Corea. En ese momento, Corea era un punto estratégico para las embarcaciones, para el comercio internacional. Entonces era muy importante tener la posesión de este país. En este sentido, hubo una guerra entre Japón y China, la cual es ganada por Japón, y esta misma guerra ocurre un poco después de la restauración Meiji. Entonces, todo digamos que se vincula, ¿sí? Esa restauración Meiji hace parte de esa guerra y obviamente todo esto se vincula con esa modernización de Japón. Ganar Corea significa crecimiento económico para Japón y Japón se vuelve la potencia oriental de esa época.
Otra guerra importante a mencionar en este contexto es la guerra ruso-japonesa. Esta guerra ocurre entre 1904 y 1905. Se me olvidó mencionarlo, pero la guerra sino-japonesa ocurre entre 1894 y 1895. Este conflicto de Rusia y Japón también está relacionado con la posesión de Corea, pero todo empieza porque eh, Rusia le cede a Japón la isla de Taiwán y después digamos que hay como un conflicto porque empieza a haber una intención de Rusia para poseer Corea y por lo tanto empieza como una suerte de tratados en las que Japón tiene que entregar Port Arthur a Rusia y bueno, después empiezan a hacer negociaciones ya que Japón quiere quedarse con Corea y se da una declaración de guerra. Entonces los japoneses atacan Port Arthur, eh, ganan la guerra y se quedan con Corea. Entonces, digamos que esto es muy importante porque esto implica que Japón crece aún más económicamente, Japón sigue manteniendo Corea, que era muy importante en esa época, para la importación, eh, y exportación. Entonces es muy importante mencionarlo ya que esto aporta al crecimiento económico y a la occidentalización de Japón, como ya lo mencioné con la anterior guerra. Y pues bueno, ese es básicamente el contexto que deberíamos tener en cuenta a la hora de hablar de este autor. Bien, interesante lo que nos cuentas, Sara, porque de hecho, como lo decías en algún momento, esto va a ser un foco bastante denotado dentro de las obras de Kawabata, esa crítica a la occidentalización que empieza a tener Japón. De hecho, según en algún momento estudiaba, fueron como 250 años de aislamiento en los que se mantuvo Japón entre el siglo XVII a mediados de hasta el siglo XIX, ¿no? Que es como ese cambio de una era a la otra. No recuerdo muy bien, no sé si me puedas recordar, la anterior era la Meiji. Eh, no sé si estoy mal, ¿no era la Edo? ¿La Edo o la cultura, o la era Genji? Es la era Keijo. Ah, ok, la era Keio, sí. Bien. En ese sentido, efectivamente, una cultura que estaba tan fuera de las tradiciones que de pronto los europeos tenían, genera un choque en muchas personas que estuvieron entre las dos eras, ¿no? O sea, a finales de la una e inicios de la otra. Hay que Eh, tener en cuenta que Kawabata solo era un niño cuando se da este cambio tan marcado, pero aún así él se vincula con la cultura budista, con la religión budista, y esto empieza a afectarlo a él en el sentido en que se empieza a dar cuenta de que esa occidentalización está haciendo que se pierdan las raíces japonesas, la misma tradición japonesa. Entonces, obviamente es muy importante y muy interesante tener en cuenta ese cambio tan marcado que se da en Japón, de cómo se ve, es tan restrictivo y después se abre completamente por la presión económica, como les digo. O sea, no es que los japoneses quisieran abrirse, de hecho, hay un rechazo bastante fuerte, al igual que en China. Recordemos que en China incluso hubo una guerra civil por los misioneros cristianos, que fue la guerra de los boxers, pero digamos, también en Japón hay un demarcado rechazo hacia la occidentalización, hacia la pérdida de la cultura propia y de hecho hacia el cristianismo en un primer momento, porque hay personas muy tradicionalistas que no están de acuerdo con la expansión de esa religión dentro
el territorio japonés. Entonces es muy interesante ver cómo esas presiones económicas de esos países externos empiezan a jugar y a ser parte una serie de juegos políticos para que Japón se abra y finalmente lo logra, ¿sí? Porque además era muy importante poder comercializar con Japón y ese cierre hermético impedía ese tipo de acuerdos que hacían que los otros países empezaran a presionar. Digamos, algo que hizo Inglaterra fue empezar a quitar, o sea, hacer cierres económicos con Japón. Entonces, esto es muy importante a la hora de hablar, pues, de este periodo. Ok, y esto nos abre bastante las puertas para ver cómo dentro de todos estos acontecimientos tan fuertes que estaba viviendo la cultura japonesa, un niño que recién llegado al mundo empieza a tener una serie de situaciones que también van a aportar a este crecimiento, a este desarrollo de un ser eh, tan particular, tan interesante como Kawabata. Entonces, en ese sentido, Luigi, no sé si te gustaría compartirnos esta biografía de los primeros 10 años de Kawabata. Buenas noches de nuevo. Bueno, Buenas noches. hay que mencionar en primer lugar que no hay mucha información realmente de los primeros 10 años, ¿no? Esa primera infancia no ha sido muy, digamos, investigada y pues el autor ya falleció y no hay muchos familiares cercanos, por lo cual conseguir información es bastante complicado. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, en primer lugar, decir que él nació en 1899, o sea, pues finalizando el siglo, el siglo, sí, el siglo XIX, finalizando el siglo XIX para entrar al siglo XX. Este autor tuvo una infancia muy peculiar, que de hecho es algo que va a marcar demasiado pues sus obras, ya que pues se puede decir de alguna forma que es un personaje pues eh, trágico, podríamos decir, esa es la palabra. Un personaje bastante trágico, ¿sí? Él, pues, como acaban de escuchar, pues, es un contexto, digamos, japonés en el que de alguna forma está, digamos, un contexto un poco bélico, ¿sí? Rodeado pues, de todas las peripecias, ¿no? Que puede traer la misma guerra. Y aparte de eso, pues, algo que le tocó vivir desafortunadamente fue un cierto brote de tuberculosis que se dio por esos tiempos. Bueno, ya allegados a Kawabata que se conocían por esos tiempos era Ekishi Kawabata, el padre, Gen Kawabata, la madre, la abuela y el abuelo, los cuales pues no se encuentra los nombres, sino que se les llama siempre pues en todos los archivos que hay, como el señor y la señora también Kawabata, y su hermana Yoshiko Kawabata. Bueno, ahora sí, ¿por qué les digo, por qué menciono esto, ¿no? De que es un personaje trágico, ¿sí? Kishi Kawabata, pues, perdón, Yasunari Kawabata tiene, pues, que vivir a temprana edad, a muy temprana edad, pues, la muerte, pues, de sus dos padres, de su abuela y de su hermana. Y es bastante peculiar la forma, pues todos en sí pues mueren por la tuberculosis, pero ocurre algo y es que mueren pues, en un periodo bastante seguido, ¿sí? No mueren al tiempo, sino pero sí bastante seguido. Por ejemplo, el padre muere en 1901, apenas pues Kawabata apenas era un pequeñín. Esta, que Kawabata, su madre, muere luego en 1902, entonces pues pasa a ser, digamos, criado por sus abuelos y pues junto a su hermana que pues ella duró también un poco con él, pero ella se la llevan y va a vivir a la casa de su tía, a la casa de una tía. Entonces pues él termina viviendo solo con su abuelo y su abuela posteriormente pues también termina muriendo en 1906. Eh, Como pueden ver, pues él pues, tiene unas pérdidas, digamos, bastante seguidas y termina de alguna forma quedando, pues digamos, solo, ¿sí? Queda con solo su abuelo y su hermana,
que pues ya posteriormente, en años también siguientes, van a morir de forma bastante prematura y pues Kawabata de alguna forma va a quedar solo. Esto pues, digamos, digamos, puede verse también como el Kawabata en sus obras muchas veces demuestra este tipo de sentimientos suicidas, tipo de sentimientos depresivos, de soledad, de tristeza. Es un autor que maneja mucho este tipo de temáticas porque, digamos, de alguna forma, él mismo lo dice, digamos, la misma vida lo ha marcado a un punto en el que, pues, él incluso llega a renunciar a su apellido o, digamos, a su honor familiar más que todo, llamándose a él mismo, ¿sí? Categorizándose como un Kazoku Nonai Kodomo, que pues en nuestro idioma la traducción, digamos, más acercada sería un niño sin familia en hogar, ¿no? Pues, pero en el japonés es un poco más profundo, ¿sí? Porque no es solo como alguien que renuncia a su familia y ya, no, sino que está renunciando de alguna forma, digamos, a su honor, que digamos en Japón es muy importante el honor de la familia. Renuncia, digamos, a todo esto que digamos, conlleva ser parte de digamos, de algún apellido japonés, que es, digamos, de alguna forma mantener toda la tradición, mantener, digamos, las costumbres de su propia casa y, como digo, el honor de la misma. Pues bueno, como tal, eso es los datos como obviamente más llamativos del autor que pues se pueden encontrar de este pues bastante corto periodo de tiempo, ¿no? 0 a los 9 años, ¿se imaginan? Muy poquito tiempo. Y pues no, Yasunari tampoco habló mucho de su infancia nunca, él fue muy de narrar principalmente su adolescencia, más que su infancia. Bueno, estos es como tal los datos más relevantes que tenemos así sobre el autor. No sé qué pues quieras agregar de pronto, Brian o Sara. Por último, pues me gustaría mencionar algo muy interesante que ocurre pues en el libro que se publica con dos ensayos de él, que se llama Dos ensayos, justamente, y es que él en uno de esos discursos o uno de esos ensayos, él comenta que él escribía en la palma de su abuelo las cartas em, que le llegaban de otros familiares, ya que su abuelo era ciego. Entonces, justamente este suceso de su infancia inspira algo muy interesante que ocurre en su adultez y es eh, la escritura de un libro que se llama Historias de la Palma de la Mano. Y ese nombre viene justamente de ese acto de escribirle las cartas a su abuelo en la palma de la mano. Entonces es como un dato curioso de la vida de Kawabata para que evidenciemos cómo el autor se vincula con la obra y hay una influencia de toda esa infancia y de todo ese contexto dentro de sus obras mismas. Efectivamente, y qué interesante iniciar estas sesiones de podcast hechas por los compañeros de Seminario de Autor, los cuales van a ser bastante interesantes, estarán llenos de bastante suspenso, emoción, de unas cuantas emociones de risa, de, de tranquilidad, de inspiración. Y por lo mismo se le invita a todos los oyentes a que puedan seguir escuchando los podcasts. Seguido a este se encontrará uno en donde se introduzca una etapa más posterior a la de los 0 a los 9 años o después de los 9 años hasta en adelante y para que puedan entender más de este autor, para que puedan analizarlo más a profundidad y hasta eh, llegar a esos podcasts en donde se hablará de cada una de las obras de este maravilloso autor premio Nobel de literatura. Sin más, nos despedimos por esta ocasión y los esperamos en un siguiente podcast. Hasta la próxima.